Hola compa. Pero en este día no quiero limitarme a hacer la típica crítica al sistema capitalista. Ya todos conocemos cómo funciona este sistema y el daño que le está haciendo a nuestro planeta. Si no conocéis cómo funciona el sistema capitalista, aquí os dejo este enlace donde profundizo un poquito más. Así que, como estoy tan cansado de escuchar esa crítica al capitalismo, he decidido en este vídeo mostraros algunas de las soluciones que podríamos ofrecer para superar este sistema. Como nos explica Carlos Taibó, debemos descomplejizar nuestras sociedades, es decir, ser menos interdependientes, que ese es precisamente el problema del capitalismo. Cuando hay una crisis, la economía sufre un efecto dominó que acaba tocando en la puerta de todos y todas. Podemos ver lo que pasó, por ejemplo, en la crisis de 2008. Cayó el mercado inmobiliario y acabó afectando a otras ramas de la economía. Con un ejemplo más claro, ¿qué pasaría si en la ciudad de Barcelona no llegase, por ejemplo, el suministro de petróleo? Pues que colapsaría prácticamente toda la ciudad, porque nuestras economías capitalistas son interdependientes. Por lo tanto, si queremos superar este sistema, lo que debemos hacer es intentar buscar economías autosuficientes. Es decir, tenemos que buscar el modo de sobrevivir fuera del sistema en ámbitos locales. Pero para eso también en futuro deberemos superar el modelo estatal. Como ya he dicho en varias ocasiones, yo defiendo un modelo político basado en el municipio. Si queréis saber un poquito más sobre el confederalismo democrático o el comunalismo, aquí os dejo este enlace. Pero vayamos al grano. ¿Quién no ha escuchado hablar de la España vacía? ¿Cuántos municipios hay en nuestro país que se están vaciando de forma literal? ¿Por qué? Porque los jóvenes, con la esperanza de encontrar un trabajo con el que sobrevivir, se van a la ciudad. Hay muchos municipios que ofrecen incluso casas a parejas jóvenes con el fin de que no se produzca ese vaciado, de forma inútil si no hay un modelo económico alternativo al capitalismo. Al final yo lo que necesito es poder sobrevivir. Si el municipio no me ofrece esa posibilidad, no me queda más remedio que emigrar a otro sitio. Es de lógica. Por lo tanto, si queremos descomplejizar esas sociedades de las que habla Carlos Taibo, debemos reforzar el papel del municipio e invertir en economías locales. Tenemos que poder cubrir unas necesidades básicas sin tener que vendernos al sistema capitalista. Recordemos que para Maslow y su pirámide, una de las principales prioridades humanas en cuanto a supervivencia se refiere es la necesidad de tener una vivienda. Es decir, para poder desarrollarnos, primero tenemos que comer, poder beber agua, tener una vivienda, tener una ropa. Pues bien, tenemos que resolver esta cuestión, es decir, tenemos que formular esa pregunta sin la necesidad de recurrir al sistema actual. Es decir, ¿cómo podemos sobrevivir de forma alternativa al sistema actual? Pues bien, en este vídeo intentaré parar los pies al mercado inmobiliario de forma concreta. ¿Cómo? A través de la arquitectura. ¿Por qué considero que la arquitectura puede ser uno de los modos, no el único, obviamente, de parar los pies al mercado inmobiliario? Ahora vamos a verlo. Propuestas de casas ecosostenibles hay varias, más a mi juicio la más interesante de todas las que he investigado han sido dos en particular, airships y casas de superadobe. Una airship, la propuesta de Michael Reynolds, es un tipo de construcción pasiva fabricada con materiales reciclados y pensada para que sea autosuficiente. Estas viviendas se hacen utilizando los recursos naturales disponibles y sobre todo haciendo uso de energías renovables, especialmente la solar. Se trata de una vivienda que nos proporciona luz gratuita, parte de nuestros alimentos diarios, una reutilización máxima y eficiente del agua, en definitiva, una vivienda que piensa en el planeta y en el ser humano, sumado a un precio más que razonable, ya que las airships resultan mucho más baratas que las casas convencionales. Las airships más básicas cuestan unos 6.000 euros y hasta unos 65.000 euros las más caras. Imaginaos por un momento que un municipio decidiera destinar parte de su presupuesto anual para construir este tipo de casas. Imaginaos que el municipio ofrece a familias con necesidad la posibilidad de vivir bajo este tipo de casa. Recordemos, tendrían energía autónoma, tendrían la posibilidad de cultivar sus propios alimentos dentro de la casa, parte, obviamente,
Esta casa hace un uso súper responsable del agua, no malgasta ningún tipo de energía, incluso tiene un sistema de almacenaje de energía y de agua. No sé si recordáis el caso de Marinaleda. El municipio de Sevilla ofrecía casas convencionales a diferentes tipos de familias a un precio muy módico, creo que eran unos 15 euros. Imaginaos si Marinaleda, en vez de construir casas convencionales que no se construyeron pensando en el combate contra el cambio climático, hubiese destinado parte de ese presupuesto a la construcción de este tipo de casas que ofrecen resistencia al sistema capitalista. Es decir, la propuesta es simple: utilizar parte del presupuesto de los municipios a la construcción de casas ecosostenibles para familias necesitadas. Ya que nos vamos a gastar el dinero en la construcción de viviendas sociales, pues construyamos casas ecosociales con ese dinero, que son incluso más baratas y ofrecen muchas más posibilidades de resistencia en referencia al sistema capitalista. Y por supuesto, son mucho más responsables con el ecosistema. Otra de las propuestas, aparte de la de Michael Reynolds, es la de Nader Khalili. Su propuesta fue aprobada por la ONU y la NASA en materia de vivienda sostenible y digna, el superadobe. La meta de Khalili era empoderar a los pobres del mundo. El superadobe tiene como base tres elementos: tierra, cemento, sacos tubulares y alambre de púa. La técnica es medianamente simple. Consiste en ir rellenando sacos de tierra y superponerlos con estructuras de púas para poco a poco ir llegando a la forma deseada. Khalili afirmaba: toda España es muy seca y desértica. Muchos lugares están perdiendo bosque muy rápidamente. Estas viviendas son útiles para preservar la naturaleza. En su construcción no se utiliza absolutamente nada de madera. Las casas de superadobe pueden durar siglos. Son incluso resistentes a terremotos. Y lo mejor de todo es que son súper económicas. El metro cuadrado está estimado en 270 euros, que lo convierte en una alternativa seria contra el mercado especulativo. Ahora quiero que hagáis una pausa. Imaginad un mundo lleno de airships o casas de superadobe, comunidades llenas de este tipo de viviendas. Imaginad a familias teniendo acceso a estas viviendas de bajo coste, sin hipoteca, sin factura de la luz y produciendo parte de sus alimentos diarios, cosa que no ofrece una casa convencional, siendo más libres e independientes del mercado inmobiliario, siendo más libres e independientes de todas las deudas que poseemos y al mismo tiempo plantando cara al capitalismo y al cambio climático. Esta es una de las medidas que propongo en mi libro, pero tan solo una de ellas. Hay otras más. Por ejemplo, la creación de huertos urbanos o los sistemas hidropónicos, que son cultivos sin tierra y ahorran hasta un 90% de agua, además de producir una cantidad de alimentos mucho más alta. La creación de granjas solares, recuperar tierra por parte de los municipios y ponerlas a disposición de la gente. Si queremos que la gente no se vaya de los pueblos o de los municipios a la gran ciudad, debemos ofrecer alternativas económicas a esa gente. Recordemos que la corrupción nos cuesta al año 90.000 millones de euros, que el Estado da a la Iglesia 11.000 millones de euros, que el ejército nos cuesta por persona más de 700 euros al año, por persona. ¿Qué podríamos hacer si reutilizáramos todo ese dinero en intentar crear una sociedad ecológica? Si estáis interesado en mi libro, pues podéis enviarme un correo a la dirección rubenhoodofspain@gmail.com. Para articular todo este tipo de alternativas, os recuerdo que el modelo político que defiendo se llama el confederalismo democrático o el comunalismo. Podéis suscribiros también para más contenido como este, o podéis apoyarme en Patreon si así lo consideráis. Por ahora, eso es todo. Un saludo.